verso 17. Vive Cristo para siempre. Aprovechamos para darles un saludo a todas las personas que nos puedan seguir a través de las redes sociales. Nosotros a través de las redes sociales no estamos compitiendo con nadie. Estamos enviando un mensaje completamente bíblico, escritural, con el único propósito de engrandecer la gloria de Dios y contribuir a la predicación del Evangelio. Santo Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24, la Biblia dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Segundo a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oremos. Padre, te damos gracias a través de Jesucristo, tu Hijo, por esta oportunidad que nos brinda, que nos concede de predicar la palabra, de ministrarla. Pedimos por gracia divina que nos entregue la palabra y le entregamos la gloria y le damos la alabanza y el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Estaremos comenzando a desarrollar este estudio que se llama los atributos de Dios. Es muy importante. Cristo vive para siempre. Que Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, se fue dando a conocer poco a poco, de tal manera que cuando llegamos a la terminación del Nuevo Testamento, encontramos a Dios completamente revelado, sin ningún tapujo, sin ninguna sombra, sin ninguna ambigüedad. Quedó plenamente establecido que el cielo es gobernado por una sociedad de 3 personas. Alabanzas al que vive para siempre. Si a usted le dicen, usted adora a un Dios de 3 cabezas, usted le va a decir, qué pena, nuestro Dios no tiene 3 cabezas. Nuestro Dios es una sociedad que se compone de 3 personas. Eso no se sabía al principio del Génesis, cuando Dios comenzó a manifestarse y a revelarse, no se sabía plenamente. Habían sombras, habían cosas que no fueron reveladas desde el mismo momento en que Dios comenzó a revelarse, valga la redundancia, sino que poco a poco se fue revelando hasta que al fin podemos saber perfectamente que el cielo es gobernado por una sociedad de 3 personas que trabajan perfectamente unidos, que en ellos no hay ni la más mínima sombra de discrepancia o de desigualdad o de desunión, sino que trabajan en una unidad perfecta. Alabado el nombre del Señor. Ese Dios que comenzó a revelarse desde el Antiguo Testamento nos dejó saber
que en Él hay algunos atributos. De pronto usted inmediatamente se pregunta, bueno, ¿y qué es un atributo de Dios? Los atributos de Dios son las cualidades de la naturaleza divina. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las cualidades de la naturaleza divina de Dios. Vive Cristo para siempre. Los atributos de Dios se dividen en dos clases. La primera clase se conocen como los atributos naturales, que son aquellas cualidades que no incluyen inmediatamente la idea de acción moral, siendo independientes de la voluntad. Y está la otra clase, que son atributos morales. Los atributos morales son los que dan valor a todas las perfecciones, haciéndole a Dios infinitamente amable. Alabado el nombre del Señor. Entonces vamos a ver primero los atributos naturales. No lo vamos a ver en una sola clase, nos vamos a demorar muchas clases, pero la iglesia va a tener un concepto claro del Dios a quien nosotros servimos, seguimos y amamos. En cuanto a la naturaleza o sustancia de Dios, el testimonio de las Escrituras es bien claro. La naturaleza de Dios dice que Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y en 2 Corintios capítulo 3 verso 17, la Biblia dice, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Vive Cristo para siempre. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer atributo natural de Dios. Y el primer atributo natural de Dios es su unidad. Alabado el nombre del Señor. Es el primero de los atributos naturales. Dios es uno. Deuteronomios 4:35. Vive Cristo para siempre. Libro de Deuteronomios, capítulo 4, verso 35. Dice de la siguiente manera: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Vive Cristo para siempre. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomios y en el verso 4, la palabra del Señor dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios,
uno es. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que es uno solo o a que es muy unido? Vive Jesús para siempre. Pasamos al capítulo 32 del libro de Deuteronomios. Capítulo 32, y vamos a mirar el verso 39. Deuteronomios capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Vive Cristo para siempre. Segundo de Samuel 7:22. Segundo de Samuel capítulo 7, verso 22. Dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay otro como tú, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Segundo de Reyes 19:15. Dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Veamos Isaías 44:6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y dice el verso 8: no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Vive Cristo para siempre. En el capítulo 45 del profeta Isaías, en el verso 5, la palabra del Señor dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Dice San Juan capítulo 17, verso 3. Evangelio de San Juan capítulo 17, en el verso 3. Dice como sigue: y esta es la vida eterna. Ya aquí encontramos la segunda persona de la divinidad, llamada Jesucristo. Preste mucha atención. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti. ¿A cuál ti? A ese de que le vengo hablando en todos los textos bíblicos del Antiguo Testamento. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos que Dios es uno, que maneja una unidad perfecta. En Dios no hay ese problema de que a mí me tocó más poquito y que usted me tomó ventaja. No, Señor. Lo que caracteriza a Dios en uno de sus atributos naturales es que Dios es perfecto en unidad. Vive Cristo para siempre. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Y vamos a mirar el verso 6. Preste mucha atención, tome nota. Estamos viendo el primer atributo de Dios, que es su unidad. Dice primero a los Corintios capítulo 8, verso 4. Para nosotros, 6, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, escuche la Biblia, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿De quién está hablando Pablo? De ese Dios que vimos en el Antiguo Testamento a través de todos los textos que leímos. Siga leyendo. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De la unidad de Dios. Creería que más claro hasta ahí no se puede. Alabanzas del que vive para siempre. Vamos a mirar el verso 6 del capítulo, ya lo vimos, ¿cierto? Del capítulo 8 del apóstol San Pablo a los Corintios. Efesios capítulo 4, verso 6. Efesios capítulo 4, verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No hay ningún problema. Jesucristo no se molesta, no se incomoda, mucho menos el Espíritu Santo, porque ellos son perfectos en unidad. Veamos primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y veamos Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿A qué entonces se refiere cuando decimos que el primer atributo de Dios es su unidad? A que Dios es uno
en unidad perfecta y que no hay ningún problema en la sociedad que gobierna el cielo, nunca la unidad de Dios se ha visto alterada. El Señor Jesucristo en su momento dijo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y Jesucristo después dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, les voy a enviar otro consolador. Ahí es donde entra en escena la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros desde el día de Pentecostés a hoy. Y es el que vive dentro de nosotros. Y es el que a través de nosotros glorifica a Cristo. Y el Cristo glorifica al Padre de la gloria. A su nombre sea la gloria. A Dios el Padre nadie lo ha visto. Vendrá un día cuando todos lo van a poder ver, o todos lo vamos a poder ver, desde Adán hasta el último mortal que sea salvado por el Señor. Cuando la trompeta suene, el Señor Jesucristo toma la iglesia en las nubes y se va a presentar ante el Padre y le va a decir, por estas personas fue que yo di mi vida en la cruz del Calvario. Y el Padre recibe la iglesia y comienza los 7 años de las bodas del Cordero. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos Dios es uno? ¿A qué nos estamos refiriendo? A la unidad perfecta de Dios. Segundo atributo natural. Natural es natural. El segundo atributo natural de Dios es la eternidad, la existencia pasada y futura interminable de Dios. Dios es eterno. ¿Cuál es el segundo atributo natural? La eternidad. Dios es completamente eterno. Metámonos en la Biblia. Deuteronomios 33:27. Vive Cristo para siempre. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Entonces dice que Dios es eterno. El segundo atributo natural de Dios es su eternidad. Veamos, Salmo 92. Vive Cristo para siempre. En el Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Levante la mano y adórenlo. Dios es eterno. Alabado sea su nombre para siempre. Salmo 93, 2. Cristo vive para siempre. Dice, firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Salmo 102. Qué linda es la palabra. Salmo 102,
del 24 al 27. Leo. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, o sea, los cielos y la tierra, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, los cielos y la tierra. Como un vestido los mudarás, los va a cambiar nuevamente, va a cambiar los cielos y va a cambiar la tierra, y serán mudados. Escuche la palabra. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. La palabra nos dice que uno de los atributos de Dios, también naturales, es su eternidad, que Dios es eterno. Veamos Isaías 57:15. Vive Cristo para siempre. Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre guardaré, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Vive Cristo para siempre. Hebreos 1:12. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso 12. Dice: y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Vive Cristo para siempre. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y verso 8. Dice el 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y dice el 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Usted y yo seguimos a un Dios unido perfectamente. Seguimos a un Dios eterno perfectamente, sin principio de días y sin fin de días. Vive Cristo para siempre. Atributo número 3. La omnipresencia o subsistencia en todo lugar. Dios puede estar en todas partes a la vez. En una oportunidad, alguien se quiso burlar de un niño cristiano y le dijo: niño, ¿en dónde está Dios? Y según él, Dios no existe.
El niño dio media vuelta, se lo quedó mirando y dijo, yo le puedo responder en dónde está Dios. Si usted también me responde una pregunta a mí, le dijo el niño. A lo que le dijeron, haga la pregunta. Y le dijo el niño, dígame usted en qué parte no está Dios. Alabado el nombre del Señor. La omnipresencia, subsistencia en todo lugar, no por extensión de miembros, no porque Él se alargue o se extienda, sino por su entidad esencial. Primero de Reyes 8:27. Vive Cristo para siempre. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 27. La palabra del Señor dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Veamos Salmo 139, del verso 7 al 10. Vive Cristo para siempre. Salmo 139, verso 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Santo su nombre para siempre. Dios puede estar en todas partes a la vez. Jeremías capítulo 23. Vive Cristo para siempre. Del verso 23 en adelante. Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Y escuche la palabra. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Escuche, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Efectivamente, Dios lo llena todo con su presencia. Ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Efesios capítulo 1, verso 23. Vive Cristo para siempre. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabanzas al que vive para siempre. Entonces tenemos que Dios, su primer atributo natural, su unidad; su segundo atributo, la eternidad; su tercer atributo, la omnipresencia o la subsistencia de Dios en todo lugar; el cuarto atributo, la omnisciencia o conocimiento de todas las cosas y acontecimientos. Dios es el único que sabe todas las cosas
que están pasando a hoy en todo el mundo y las que van a pasar dentro de 100 años. Dios es el único que sabe eso. Lamentablemente tenemos miles de personas siguiendo el horóscopo, siguiendo las cartas, siguiendo las estrellas, siguiendo los astros, siguiendo una serie de supersticiones cuando se privan de tener un Dios que lo sabe todo, que lo conoce todo y que nos puede contar muchas cosas. A su nombre sea la gloria. La omnisciencia y conocimiento de todas las cosas y acontecimientos. Segunda a las Crónicas, capítulo 16. Vive Cristo para siempre. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Citamos: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Aquí le están diciendo a una persona maravillosa que se descuidó, que Dios le tiene los ojos encima. Job capítulo 34, verso 21 y 22. Esto hay que verlo. Vive Cristo para siempre. Job capítulo 34. Vive Cristo para siempre. Versículo 21 y 22. Dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre. Qué linda la palabra. Y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Dios lo conoce todo. Capítulo 37 del libro de Job, el versículo 16. Dice la palabra de Dios: ¿has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Ya vimos el Salmo 139, ¿cierto? Veamos Salmo 147, 5. Dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Él lo sabe todo. Proverbios 15:3. Dice Proverbios 15:3. Todos nos lo sabemos de memoria ese texto. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ya que Dios todo lo conoce, lo sabe. Isaías 40, 28. Santo el que vive para siempre. Profeta Isaías, capítulo 40, verso 28, dice: no has sabido, no has oído
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Capítulo 42 de Isaías. Y vamos a mirar el verso 9. Dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Todo lo que puede pasar en el mundo, Dios tiene conocimiento. Y lo que es mejor, tiene el control. Y sabe para qué las permite. Ezequiel 11:5. Vive Cristo para siempre. Ezequiel capítulo 11, verso 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Como cuando a veces por allá en la casa hablamos con los hijos, con la esposa, o con el hermano, o en la casa del hermano, hablamos y decimos por ahí cosas, y de pronto se nos va la mano en lo que decimos. Todo eso Dios lo ve, lo conoce, lo examina y lo pesa. Y si hay maldad, Él entonces de seguro nos va a corregir. Si Él ve que hay iniquidad, hay envidia, hay como eso que llaman por ahí, como un alivio, Dios lo pesa. Alabanza al que vive para siempre. Daniel 2:22. Libro de Daniel capítulo 2, verso 22. Dice la palabra del Señor: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz. Juan 21:17. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 17. Dice: le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Dígalo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Alabado el nombre del Señor. Por ahí, por las redes sociales, hay un señor diciendo que Jesucristo no puede ser Dios, porque si Jesucristo fuera Dios, entonces era un Dios muy pequeñito, un Dios muy egoísta, un Dios muy tacaño, porque no alimentó al mundo entero, porque no recorrió el mundo entero, porque no predicó en el mundo entero, porque su ministerio se limitó solamente a Galilea, y por eso entonces dice que Jesús no es Dios. Alabado el nombre del Señor. Qué ignorancia desconocer que la obra que Dios vino a hacer, no la vino a hacer Él solo. Él la vino a comenzar para que nosotros la continuáramos. Y para que el Espíritu Santo también tuviera su desarrollo de su ministerio y se llevara a cabo un proyecto, un programa. Desconocer el programa de Dios es caer en un terreno delicado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 24. Cristo vive para siempre. Dice de la siguiente manera: y orando dijeron:
tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces con Dios no hay ningún problema, porque con Dios tenemos la tranquilidad de que el Señor lo sabe todo. Hebreos 4:13. Cristo vive para siempre. Libro de Hebreos capítulo 4, verso 13. Dice la palabra del Señor: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel hay Padre al filo de la espada, a quien tenemos que dar cuenta. Por estos pasajes bíblicos estamos demostrando que Jesucristo lo sabe todo, que Dios lo sabe todo. Primera de Juan 3:20. Cristo vive para siempre. Primera de Juan, capítulo 3. Santo el nombre del Señor. Verso 20. Primera de Juan 3:20. Cristo vive para siempre. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Esta palabra nos debe traer descanso a la iglesia, porque cuando alguien te juzgue, cuando alguien te señale, usted tenga la certeza que es su corazón el que sabe si hizo bien o si hizo mal. Si usted lo está haciendo bien, no se preocupe, deje que la gente siga su curso. Pero si usted lo está haciendo mal, entonces vamos a enmendar lo que estemos haciendo mal y vamos a agradar a Dios. Vamos a ver si alcanzamos a ver el atributo número 5. Santo el que vive para siempre. Cristo vive, hermanos. El atributo número 5 es la omnipotencia. Sí, vamos a verlo, si el Señor nos ayuda. Vamos a verlo. Dice, la omnipotencia o el poder de hacer cualquiera cosa que no sea por su naturaleza sería absurda y sería repugnante a la naturaleza de Dios. Pero afortunadamente tenemos un Dios que tiene todo el poder del mundo, todo el poder del cielo. Y esto sí que es bueno que la iglesia lo sepa, que su Dios, mi Dios, Jesucristo, mi Jesucristo, es todopoderoso y que es su hermano, que es su pastor, que es su amigo, que es su salvador y que quiere darle la victoria a usted en todo. Arranquemos rapidito. Génesis 17:1. Alabado el nombre del Señor. Libro de Génesis, capítulo 17, verso 1. Qué linda es la palabra. Este es el Dios suyo. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Márquelo en su Biblia. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Con cómo se manifestó Dios a Abraham? Yo soy el Dios todopoderoso. Te he tomado
para emprender un camino, te he tomado para hacer una labor, te he tomado para llevarte al cielo, te he tomado para darte victoria en todo, y lo puedes contar con eso porque estás siguiendo a un Dios todopoderoso. Iglesia, métase en su cabeza y en su corazón que su Dios es todopoderoso. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Libro de Job, capítulo 9, verso 12. Cristo vive para siempre. Libro de Job, capítulo 9, verso 12. Dice: he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Isaías 26, 4. Libro del profeta Isaías, capítulo 26, verso 4. Dice, escuche la palabra: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiemos en Dios, porque Dios es todopoderoso. Isaías 43, verso 13. Isaías 43, verso 13. Escuche la palabra: aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? No hay brujo, no hay hechicero que estorbe lo que Dios está haciendo en tu vida. No hay demonio, no hay diablo, no hay poder del infierno que estorbe lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia. Esto tenemos que saberlo, hermano, y tenemos que creerlo. Jeremías 27:5. Libro del profeta Jeremías, capítulo 27, verso 5. Hoy estamos comiendo pura palabra. Jeremías 27:5 dice: yo hice al hombre, yo hice la tierra, yo hice al hombre, yo hice las bestias que están sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo lo hice? Lo hice con mi gran poder. ¿Y cómo lo hice? Con mi brazo extendido. Aleluya. Y la di a quien yo quise. ¿Qué nos está diciendo Dios? Si a mí se me antoja bendecir tu vida, nadie me lo va a impedir que lo haga. Si a mí me place abrirle puertas a esta iglesia, nadie lo va a estorbar. Si a mí me place darte bendición, nadie me lo puede impedir. Si a mí me place levantarte y tomarte y hacerte un instrumento poderoso, yo lo puedo hacer. Y de hecho, yo te traje a este lugar para bendecir tu vida. Alábelo, denle un fuerte aplauso al que vive, hermano. Aleluya. Jeremías 32. Ya vamos llegando al final. Jeremías 32, 17. La Biblia dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Oiga la palabra: ni hay nada que sea difícil para ti. Aleluya. Para Dios no hay nada difícil convertir tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, hacer milagros de sanidad. Mientras oyes la palabra, el poder de Dios te puede sanar, el poder de Dios te puede libertar de cualquier aflicción, dolor o pena. Alábelo. Yo siento que Dios está aquí, hermano. Libro de Daniel, capítulo 4. Vive Jesús para siempre. Verso 35.
todos los habitantes de la tierra. No le tenga miedo a nada, hermano. No le tenga miedo a nadie, a ningún hombre malo, a ningún bufón. No le tenga miedo a ningún boca grande. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Si hay por ahí algún bravucón que te está amenazando, que te está haciendo la guerra, échale a este. Échale a este. Y dile: vaya, Señor, por él. Vaya usted, Señor, dele donde le tiene que dar. Vaya, Señor, demuéstrele que yo no estoy solo, que yo lo tengo a usted y que usted es terrible, usted es poderoso, usted está lleno de gloria. Cristo vive para siempre. Este atributo se representa de varias maneras, con el doble objeto de atemorizar y sujetar a los malvados y de proporcionarles fuerza y consolación a usted y a mí. Salmo 50. Oiga, el poder de Dios a uno les infunde terronera y a otros nos infunde aliento. Capítulo 50, versos 21 y 22. Vamos terminando hoy la primera clase de teología. Lea la palabra. Estas cosas hiciste y yo he callado. Le está hablando Dios a alguna persona por ahí malintencionada, alguna persona mala que está afligiendo tu vida, que está afligiendo la iglesia, que está afligiendo a los hogares, a la familia. Dios les manda una palabra y Dios les dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, los hermanos que se quieren descarriar, las hermanas que se quieren descarriar, los hermanos que están dejando de orar, de leer la Biblia y de congregarse. El Señor le dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Qué miedo, hermanos. Dios se muestra severo con el malo y se muestra misericordioso con la iglesia sencilla y humilde. Y terminamos en Romanos, capítulo 4. Alabado el nombre del Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 4, y vamos a mirar versos 20 y 21. Dice la palabra del Señor: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que Dios te ha prometido, Dios es poderoso para cumplirlo. Dios es poderoso para llevarlo a cabo. Capítulo 8 de Romanos. Y terminamos por hoy. Verso 31. Marque este texto, porque este texto es potencia de vida para la iglesia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El potente Dios está del lado de la iglesia. El potente Dios está del lado del pueblo.
El Dios Todopoderoso está aquí. El Dios Todopoderoso te dice: usted me dio la mano, fue a mí. Usted inclinó su cabeza, fue a mí. Y yo tengo cómo sacarlo en victoria. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta bendición que usted nos ha dado de entregar la palabra de los atributos maravillosos suyos. Nos gloriamos en usted, nos gloriamos en su palabra y confesamos que usted es nuestro Dios y que usted nos librará y nos llevará y nos guiará aún más allá de la muerte. Le damos las gracias en el nombre de Jesús.